Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco de anatomía, los métodos de diagnóstico por imágenes que utilizamos habitualmente para encarar las patologías del hígado y la vía biliar, y algunas lesiones hepáticas más representativas. Bueno, el hígado está ubicado en el hipocondrio derecho, está rodeado por el peritoneo visceral, excepto en la cara posterior. Tiene una cara superior, una cara anteroinferior, ¿sí? Como se puede ver en el esquema de Netter. En la cara inferior toma relación en parte con el estómago, la vesícula, el duodeno, el riñón derecho y el ángulo hepático del colon. Para su estudio anatómico y para la localización de las lesiones se utiliza la segmentación hepática, partiendo de la segmentación clásica de Quinault en 8 segmentos que se pueden identificar muy bien en los distintos métodos por imágenes. En cuanto a la vasculatura, ustedes saben que el mayor porcentaje de sangre le llega por la vena porta, en un 80% y un 20% que llega por la arteria hepática, y también tenemos las venas suprahepáticas o venas hepáticas por donde se drena hacia la vena cava inferior. El pedículo o el hilio hepático está conformado por la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conductillo biliar. En este caso, la arteria hepática principal y el conducto biliar principal. Acá tenemos unas imágenes de resonancia magnética con técnica de secuencia de T2. Es fácil identificar porque el líquido se ve blanco en la vesícula y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, es un T2 y vemos distintos cortes, uno bien alto, donde se puede identificar las venas suprahepáticas, izquierda, derecha y media. A través de la vena media se divide el sector derecho, o sea, el lóbulo derecho, y el lóbulo izquierdo del hígado. A su vez, por la rama derecha de la porta, se divide en un sector anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, en la parte alta vamos a tener los segmentos 8 y 7, y en la parte baja 5 y 6. En tanto que el segmento 4, que corresponde a la parte medial del lóbulo hepático izquierdo, se divide en un segmento 4A en la porción cefálica y 4B en la porción caudal. En tanto que el segmento lateral del lóbulo izquierdo se subdivide en los segmentos 2 y 3. El segmento 1, que está en el corte inmediatamente inferior a este, corresponde al lóbulo caudado. Bueno, hemos hablado bastante de la radiografía de abdomen, que consideramos que es una técnica que todavía es muy vigente y que ustedes van a tener acceso en la mayoría de los lugares donde puedan desempeñarse como médicos. Ya vimos los reparos anatómicos, las estructuras normales, la distribución habitual del gas, del aire, ¿sí? En el estómago, cuando el aire se va hacia el techo gástrico, la placa está en bipedestación y por lo tanto algunas vísceras huecas se ven un poquito más en sentido caudal, como acá se ve el colon, y parte aquí del sigmoides. También hay que identificar las distintas estructuras con la interfase grasa que tienen los órganos, como el hígado, la silueta renal izquierda, y no podemos ver el sector izquierdo del riñón, pero sí vemos parte del psoas derecho, etc. Entonces, es una herramienta muy útil que tiene que estar
visible la base del tórax, donde podemos observar si hay aire fuera de la cavidad, etc. Seguimos, ahora vamos a introducir un poquito más conceptos de ecografía, ya que la ecografía es un método económico, portable, que se puede hacer al lado de la cama del paciente, se puede hacer dentro del quirófano. Entonces, vamos a tener, en el caso de la exploración del abdomen, la ecoestructura hepática, donde se identifican una textura intermedia, podríamos decir, una ecogenicidad intermedia. Acuérdense que hablamos de hiperecogénico cuando es blanco, hipo o anecoico cuando es negro, y hablamos de una ecogenicidad intermedia o isoecogenicidad cuando es una ecogenicidad, digamos, un gris intermedio. Ese gris puede ser más oscuro, más claro. Acá fíjense que el riñón es hipoecoico con respecto al lóbulo derecho hepático. Y esta línea blanca, bien hiperecogénica, en este caso corresponde al hemidiafragma derecho. También acá podemos ver parte del lóbulo hepático izquierdo, ¿sí? Acá parte del lóbulo hepático derecho, esta es la sombra de un cálculo en la vesícula, acá tenemos el hígado más hipoecoico que el páncreas, y parte de una estructura vascular bien anecoica. Lo mismo acá la estructura vesicular anecoica, la pared ecogénica fina, y una textura o una ecoestructura de grisácea, podría ser una ecogenicidad intermedia del lóbulo hepático, o sea, del parénquima hepático adyacente. Entonces hablamos de densidades en radiología, hablamos de ecogenicidades en ecografía. La tomografía también nos permite hablar de densidades con mayor discriminación. O sea, decíamos que en la radiografía distinguimos 5 densidades básicas, en cambio en la tomografía computada las densidades son, podríamos decir, infinitas, es decir, hay un gran espectro de densidades que va desde el aire, que se ve negro, hasta el calcio, que se ve blanco, pasando por el órgano sólido, el hígado, una estructura reforzada con contraste como la vena porta, el aire que está dentro del estómago, la grasa intraabdominal o la grasa subcutánea. Todas esas densidades se pueden medir con un número que se mide en una unidad que se llama unidad Hounsfield. Ustedes se acuerdan que el agua es 0, el aire es -1000 y el calcio es +1000. La tomografía nos da imágenes en cortes, horizontales o axiales. Acá pueden ver el páncreas, hay un archivo con imágenes normales de tomografía, supongo que más de alguno de ustedes ya lo habrá visto. La tomografía volumétrica que hacemos actualmente, o multi-slice, nos permite hacer unas muy bonitas reconstrucciones en distintos planos del espacio. Acá tenemos los plano coronal, donde se ven las estructuras vasculares, la vena porta en relación al páncreas, acá se ve parte de la cabeza del páncreas, el duodeno, parte del estómago, el lóbulo derecho hepático, el lóbulo izquierdo, su relación con el diafragma y las restantes estructuras intraabdominales. La resonancia magnética es, podríamos decir, el método más complejo que usamos habitualmente. En la tomografía tenemos una serie que puede ser sin contraste y después una nueva serie en post-contraste. Esa serie se puede hacer en fase arterial, en fase portal o en fase tardía. En la resonancia es lo mismo. La diferencia es que la resonancia tiene una serie de secuencias adicionales. Yo acá solamente puse algunas para que ustedes se imaginen o se den una idea. Acá tenemos un T2,
donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, los líquidos se ven blancos. El mismo T2, pero con un artificio que se llama supresión grasa, donde la grasa, la señal de la grasa, que es blanca, se suprime y queda negra. Entonces nos permite resaltar un mayor contraste con las estructuras que tienen agua, ¿sí? Con mayor contenido acuoso. Y después tenemos otra ponderación, de acuerdo a los tiempos que se apliquen, que se llama T1, ¿sí? Este es un T1 donde la grasa que normalmente se vería blanca se ve negra porque tiene un aditamento que se llama supresión grasa. Y a su vez esto es sin contraste y después yo puedo tener las mismas fases vasculares que mencioné en la tomografía. Una fase arterial que está alrededor de los 30 segundos, una fase portal entre 70 y 90 segundos y una fase tardía o de equilibrio después de los 2 o 3 minutos. También nos permite hacer reconstrucciones en esta serie de T1 con contraste, donde al igual que veíamos en la tomografía, las estructuras anatómicas se ven muy similarmente representadas, las estructuras vasculares con la vena porta, parte del páncreas, parte del estómago, el vaso, que cuando se inyecta en fases arterial y venosa precoz, tiene un aspecto moteado normal. Esto no hay que confundir con imagen patológica. Bueno, luego de esta pequeña revisión de los aspectos más relevantes de los métodos de diagnóstico, vamos a hablar de algunas enfermedades hepáticas. Bueno, tenemos la infiltración grasa hepática, ahora vamos a mencionar algunos aspectos. Podemos hablar de la cirrosis, lesiones quísticas, lesiones infecciosas, y vamos a mencionar a su vez algunas lesiones tumorales. La cirrosis es un proceso patológico donde por algún motivo, por una inflamación crónica, se produce fibrosis y el hígado tiende a regenerarse formando nódulos de regeneración. Está asociada a muchas causas. Entre las más importantes son las hepatitis B o C, el alcoholismo, síndromes metabólicos que producen hígado graso y una inflamación hepática, y algunas enfermedades más raras que están en una letra más chiquitita por ese motivo, como las hepatitis autoinmunes, las cirrosis, la colangitis esclerosante primaria o la cirrosis biliar primaria. La hemocromatosis, enfermedades de depósito de hierro, enfermedad de Wilson y algunas malformaciones o atresias de las vías biliares. En la cirrosis vamos a usar la ecografía, el ecodoppler, la elastografía, que es un método bastante nuevo que permite evaluar la rigidez del órgano, la tomografía y la resonancia magnética. El hígado cirrótico, como dijimos, tiene un componente fibroso importante, hace que se retraiga, que los nódulos de regeneración van a dar una configuración multinodular, ¿sí? Y un aspecto heterogéneo, ¿no? Donde prácticamente, digamos, es finamente heterogéneo porque son nódulos chiquititos uno al lado del otro, como se puede ver también aquí en esta imagen. La rigidez del órgano hace que estructuras vasculares, como por ejemplo las venas suprahepáticas, se queden muy finitas porque no tienen pared las venas suprahepáticas, solamente la pared del endotelio y una fina capa media. Entonces, al volverse rígido el órgano, las venas se estrechan y tienen un calibre más pequeño. Es uno de los signos indirectos para la evaluación. Después
Hay una hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo y del lóbulo caudado. Con respecto al lóbulo derecho, hay una serie de relaciones entre el lóbulo caudado y el lóbulo derecho que nos permiten asumir cuando el órgano tiene esa configuración cirrótica. Lo mismo las flechas que marcan el aspecto nodular con los nódulos de regeneración múltiples. También se asocia al trastorno, el trastorno hemodinámico o intrahepático hace que aumente la presión en el sistema venoso portal, entonces se produce la hipertensión portal y consecuentemente puede verse también un aumento de tamaño del bazo, una esplenomegalia. Cuando la cirrosis es muy severa, la sangre que normalmente va en el sentido de las flechas desde el vaso hacia el hígado, en un momento dado puede cambiar su dirección, la dirección del flujo en forma hepatófuga. Eso se ve muy bien con el Doppler color como en este caso. Y también en el lóbulo hepático izquierdo se puede recanalizar la vena, la arteria umbilical, que normalmente está fibrosada en el ligamento redondo, la vena umbilical, se recanaliza y se puede ver flujo también hepatófugo. Esas dilataciones vasculares pueden producir varices cercanas entre el bazo y el riñón, o entre el vaso y los vasos cortos del fundus gástrico, y pueden producirse varices esofágicas, que muy bien mostró la doctora Cura en la clase anterior, en la cual la evaluación se hacía, entre otras cosas, con endoscopía, también se puede ver con una seriada de esófago gastroduodenal. Cuando el trastorno es muy grave de insuficiencia hepática, se produce un tercer espacio con ascitis intraabdominal, como se puede observar aquí en la tomografía computada. Un hígado totalmente retraído, finamente heterogéneo, con un borde multinodular, hipertrofia del lóbulo caudado. Lo mismo aquí, un aspecto como el serrucho, ¿sí? Y un vaso grande. Todos signos que cuando uno se acostumbra a ver, rápidamente piensa en una enfermedad difusa del hígado, ¿no? Aunque, digamos, decimos de aspecto cirrótico, porque en realidad el diagnóstico de la cirrosis se hace con anatomía patológica. La infiltración grasa hepática dijimos que era un cuadro reversible y puede verse vinculado al alcoholismo o también vinculado a síndrome metabólico que tienen que ver con la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, hacen que el tejido, la grasa, se deposite en el hepatocito. Y en algunos casos se produce una esteatohepatitis que puede conducir a cirrosis, como ya mencionamos hace unos instantes. También puede estar vinculado a otros tipos de hepatitis o a intoxicaciones. La infiltración grasa, que era una entidad que hace muchos años no se le daba mucha bolilla, ahora se ve que justamente por su asociación con la hepatitis se le presta mucha atención, y por eso es que existe ahora como una renovada indicación de la detección de los hígados grasos, y eso se puede hacer muy bien con ecografía, donde el hígado se vuelve con una tonalidad muy hiperecogénica en forma difusa, mucho más blanca o ecogénica que el riñón. También en resonancia magnética se puede ver en una secuencia que se llama T1 en fase y fuera de fase, cuando la grasa microscópica, que está asociada a moléculas de agua dentro del hepatocito, se ve que la señal cae de una señal clara a una señal muy oscura o muy baja en la fase opuesta. En tomografía también se puede ver la disminución de la densidad.
Ustedes saben que en tomografía la densidad del hígado y del vaso son bastante parecidas. Uno siempre busca mirarlo en forma conjunta para tener una idea de cómo está la densidad del vaso. Y en este caso es un estudio sin contraste, pero se ve como las estructuras vasculares bien densas, como si estuviesen realzadas. Sin embargo, ocurre lo contrario. Es el parénquima que está con una densidad muy disminuida. Hoy en día hay algunas técnicas por resonancia magnética que permiten cuantificar la grasa, ¿sí? Y el hierro hepático. Entonces se pueden ver la fracción de grasa y el depósito de hierro y en base a eso hacer seguimientos de los distintos tratamientos. Bueno, vamos a las lesiones quísticas, lesiones focales, perdón. Tenemos el quiste simple, es una de las lesiones más frecuentemente vistas en el parénquima hepático. Es un hallazgo incidental, se ven en pacientes jóvenes o adultos, es más raro ver en la edad pediátrica, pueden ser únicos o múltiples. El diagnóstico diferencial de un quiste simple pueden ser los quistes complicados que hayan sangrado o que se hayan infectado, o también pueden ser quistes infecciosos como el quiste hidatídico, quiste amebiano, los bilomas, son complicaciones en realidad son estructuras que contienen bilis, o hematomas, que son productos de sangrado, ya sea difícilmente, o sea, no es tan frecuente sangrados espontáneos, pero sí vinculados a algún acto quirúrgico o traumatismo. El quiste hidatídico, si bien no es frecuente en nuestra región, tenemos que tener presente cuando en un quiste se pueden ver membranas, o se pueden ver vesículas, o se pueden ver estructuras ecogénicas que simulen una lesión sólida. Son los distintos estadios por el que pasa el parásito de la hidatidosis y que fue clasificado por este radiólogo en 5 tipos. Este es el tipo 1, el que se parece a un quiste simple, y después tenemos el tipo 2, las membranas, las vesículas, el tipo 3, cuando tiene una ecoestructura que simula ser una lesión sólida es el tipo 4, y cuando se calcifica es el tipo 5. El absceso hepático es bastante frecuente de ver y en realidad va acompañado de un cortejo clínico, un contexto clínico, en la cual tenemos pacientes con comorbilidades o pacientes con antecedentes de infecciones en algún sector de la economía, que se produce una hepatitis focal, una necrosis y el absceso. El absceso siempre tiene en ecografía un área central hipoecoica, tiene cierto refuerzo acústico, porque todo lo que sea líquido da un refuerzo del haz de ultrasonido, y el contorno generalmente es más irregular. Después vamos a ver que, como veíamos hace un ratito, el quiste es bien anecoico. Vamos a volver un minuto hacia el quiste. Me olvidé de mencionar las características del quiste en ecografía. Vamos a volver. Pared fina, contenido anecogénico, refuerzo acústico posterior y atenuación lateral del haz de ultrasonido. Esta banda más oscura que se ve acá. En tomografía, el quiste se ve también redondito, de pared fina, hipodenso. Si medimos esto, nos va a dar, vamos a suponer, 4 unidades Hounsfield, muy cercano al agua. Y cuando se inyecta contraste, como en este caso, no realza la pared ni realza el interior. Si comparamos esta imagen con la de un absceso, podemos observar que esto tiene un contorno irregular, acá también se ve un contorno irregular con pseudotabiques, con un discreto realce de la periferia. Esto en un contexto adecuado, con un laboratorio adecuado, con una
ciertas características clínicas, tenemos que pensar en una infección. Dentro de los tumores benignos y pseudotumores, tenemos los tres más importantes, que son el hemangioma cavernoso, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático. Mencionamos también los nódulos de regeneración, que vamos a ver solamente en pacientes cirróticos, y algunos tumores más raros, que son más frecuentes en niños, como los hemangioendoteliomas o amartomas. Dentro de los tumores malignos, el más frecuente, o los más frecuentes son las metástasis. Después tenemos el carcinoma hepatocelular, que está estrechamente vinculado a la cirrosis hepática, y los colangiocarcinomas, que son los carcinomas derivados de la vía biliar. Después tenemos tumores un poco más raros, por eso están en letra más chica, que son menos frecuentes, que son los tumores mesenquimáticos o sarcomatosos, y una variedad maligna en niños que se llama el hepatoblastoma. Vamos a hablar entonces del hemangioma cavernoso. Es el tumor más frecuente. Está constituido por una serie de estructuras vasculares, como un ovillo vascular que tiene revestido por la pared endotelial, y eso le da una serie de características que nos van a permitir el diagnóstico. Se da más frecuentemente en mujeres, el tamaño puede variar de pocos milímetros a varios centímetros. En ecografía, como tiene tantas interfaces vasculares, se va a ver hiperecogénico. Generalmente es único, pero puede haber múltiples también. En la tomografía y en la resonancia van a tener un comportamiento parecido. En cuanto, cuando se inyecta el contraste, se va realzando de afuera hacia adentro como si fuesen en pequeños acúmulos de contraste, y se va realzando en forma centrípeta de la periferia hacia el centro, hasta llegar en un momento dado a volverse isodensos o ligeramente hiperdensos. En resonancia tiene un comportamiento similar, o sea, podríamos mencionar además que son muy hiperintensos en T2, por lo cual van a tener un comportamiento adicional de hiperintensos en difusión y en el mapa ADC. No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero sí me gustaría mostrarles cómo se ve en ecografía. Acá tenemos la ecoestructura del hígado, dijimos que es un gris intermedio, como granular, y se ve parte del diafragma hiperecogénico, algunas estructuras vasculares anecoicas, ¿sí? Las que tienen pared más gruesa son vena más ecogénica, son ramas de la vena porta, y las que no tienen pared son las venas suprahepáticas. Acá se ve bien hiperecoico o hiperecogénico el hemangioma. En la tomografía computada vamos a ver estas 4 secuencias. Esto es sin contraste, fase arterial, fase portal y fase tardía. En la fase arterial se ven acúmulos de contraste periféricos, ¿sí? En fase portal eso se va tiñendo de afuera hacia adentro, y en fase tardía se logra una tinción bastante homogénea, no siempre es así, de toda la lesión. Se puede hacer isodenso o, como en este caso, ligeramente hiperdenso. Acá en esta imagen se ve en la resonancia de un T2 la hiperintensidad que mencionamos del hemangioma. Todos estos signos nos ayudan a diagnosticar el hemangioma cavernoso en pacientes que generalmente son asintomáticos, que tienen un laboratorio normal, cuyo diagnóstico generalmente se arriba por casualidad, por una contingencia, por un estudio solicitado por otro motivo, y generalmente se hace seguimiento ecográfico o seguimiento con algún otro método de imágenes. Cuando el hemangioma tiene muchos centímetros, es grande,
el comportamiento vascular va a ser muy parecido, con una tinción progresiva de la periferia hacia el centro, con la diferencia de que difícilmente logremos esa tinción de toda la lesión. ¿Por qué? Porque estos canalículos, al ser tan grandes, se suelen trombosar y entonces no se logra la tinción total del hemangioma. El diagnóstico diferencial se puede hacer básicamente, uno de los más frecuentes es la esteatosis focal. La esteatosis focal, la grasa se ve hiperecogénica. Nosotros vimos un par de casos recién que les mostré de la esteatosis difusa, también puede ser focal, y en estos casos puede simular tumores. Por eso cuando tenemos una sospecha, una prueba diagnóstica muy fácil es llevarlo al resonador, entonces se hace el T1 en fase y fuera de fase, y se ve cómo cae la señal, denotando la existencia de grasa microscópica intracelular. Un detalle a tener en cuenta que si bien es un tumor de naturaleza vascular, como se puede ver en este estudio de Doppler, generalmente el flujo es tan pero tan lento que tiene señal Doppler negativa. La hiperplasia nodular focal es el segundo tumor más frecuente del hígado. Generalmente se da en pacientes un poco más jóvenes, más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Y suele ser único. ¿Cómo se produce? Se cree que hay de base una pequeña malformación vascular a través de la cual se estimula el crecimiento de hepatocitos que crecen bastante desordenados y que no están alineados como el resto, y entonces forman una lesión pseudotumoral, pero formada por hepatocitos. Estos hepatocitos también se acompañan de sus pequeños conductillos biliares y estructuras vasculares y células del sistema retículo endotelial. Lo único que no conservan es la arquitectura hepática del hígado normal. Y suele asociarse a una cicatriz fibrosa central. Son tumores bastante vascularizados, como se puede observar en estas ecografías Doppler, ¿sí? Y muchas veces son isoecogénicos con el parénquima hepático, y entonces es difícil de identificarlos. A diferencia del hemangioma que les mostré que era muy blanco, ecogénico, acá a veces son isoecogénicos, y entonces no se los puede identificar con tanta claridad. Pero al ser hipervasculares, entonces nos da la ventaja de que al hacer una buena inyección de contraste, por ejemplo en tomografía computada, vamos a ver cómo se tiñe en fases tempranas, arteriales y portales, y permanece teñido durante varios minutos, ¿sí? La tinción es bastante rápida, mucho más rápida que el hemangioma. Si hacemos memoria, el hemangioma se pintaban como númulos, acúmulos externos que se iban acercando hacia el centro. Acá hace como un flash, se realza toda la estructura vascular y persiste denso o hiperdensa la lesión. La cabeza de flecha lo que marca es la cicatriz central, que permanece hipodensa. Acá tenemos la misma secuencia, pero en resonancia magnética. El T2, prácticamente acá se ve blanco el líquido, es muy difícil ver la lesión, apenas se ve un poquito hiperintensa. En fase T1 con contraste, fíjense cómo realza el contraste en el riñón, el vaso y las estructuras vasculares, y también realza rápidamente, ávidamente, la lesión focal. Y en fase tardía quedó prácticamente isointensa con el contraste, denotando acá un refuerzo de la cicatriz central. La cicatriz, como tiene tejido fibroso, realza mucho más tardíamente y persiste en el tiempo. El diagnóstico diferencial
es el hepatocarcinoma fibrolamelar, que es una lesión muy parecida, pero de carácter maligno, aunque es un tumor que tiene un poco mejor pronóstico que el carcinoma hepatocelular típico. Se da en pacientes jóvenes que no tienen cirrosis previa, y a diferencia del carcinoma hepatocelular suelen tener valores normales, niveles normales de alfa-fetoproteína. Y también son hipervasculares con una cicatriz central. En estos casos, el diagnóstico final se hace siempre con anatomía patológica. Respecto del adenoma hepatocelular, este ya es una neoplasia. Si bien los hepatocitos tienen aspecto normal, ya tienen unas características arquitecturales distintas. Por ejemplo, no tiene conductos biliares, suele haber grasa intracelular y se asocian con el consumo de anticonceptivos orales, más frecuentemente en las mujeres, obviamente por lo de los anticonceptivos, pero también se ve en un porcentaje menor de varones asociados con el consumo de esteroides anabólicos. Ustedes tendrán amigos que van al gimnasio y que muchas veces toman suplementos nutritivos. Bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces pueden ser inducidos a consumir algún tipo de anabólicos y están vinculados a los adenomas, y son lesiones consideradas premalignas, los adenomas en los hombres. Hay una clasificación, se ha detectado bien los genes, el genotipo y el fenotipo de las variedades más frecuentes de adenoma. Si los tenemos que resumir, podemos decir que hay un porcentaje alto que se da, que son los hipervasculares, que tienen asociados anomalías vasculares, que son los inflamatorios o telangiectásicos. Estos son los que suelen sangrar. Y suele ser una causa, la rotura del adenoma, una causa de una urgencia o una emergencia de pacientes, mujeres, jóvenes, que toman anticonceptivos y que de golpe chocan y hacen una hemorragia aguda, que puede ser un embarazo ectópico, ¿sí? Pero también hay que investigar los antecedentes porque puede ser un adenoma complicado. El otro tercio son los que se denominan HNF1-alfa, que también se asocian generalmente estos con obesidad y enolismo, estos con hígado graso, ¿sí? También con anticonceptivos los dos. Y de acá tenemos el de la beta-catenina, que es la mutación de la beta-catenina es el que se da en hombres asociado a esteroides. Hace muy poquitos días vimos un caso de un paciente de Oberá que no tiene uno, tiene 3 adenomas, que después vamos a ver cómo se facilita el diagnóstico con algunos métodos de contraste específicos. Bueno, en ecografía, al igual que vimos con el HNF, las lesiones pueden ser isoecoicas, hipo o hiperecoicas. O sea, no hay una guía única. Así como vimos que en el hemangioma son hiperecogénicos casi todos, acá la cosa varía. Fíjense que acá se ve ligeramente hipoecoico, acá se ve ligeramente hiperecoico o hiperecogénico. Y acá con el Doppler se ve que esta lesión está vascularizada. Obviamente el diagnóstico no se hace con ecografía, con la ecografía se sospecha, pero hay que pasar a los métodos de mayor complejidad. Acá vemos como una lesión focal, en la secuencia de fase y fase opuesta, se ve que tiene una importante caída de la señal, por lo cual ya sabemos que tiene grasa. Y después vemos que realza intensamente con el contraste en fase arterial y fase tardía, y levemente hiperintensa ante 2. Ese es el comportamiento del adenoma. Acá vemos una lesión
bien hiperintensa en T2. Restringe en difusión. La difusión es una secuencia que permite ver cómo difunden las moléculas de agua en el tejido. Y acá se ve en esta secuencia, que es un T1, se ve iso intensa. Entonces, una forma de hacer el diagnóstico del adenoma y diferenciarlo de otras lesiones focales como la hiperplasia nodular focal es la utilización de contrastes hepatoespecíficos. El contraste hepatoespecífico es un contraste que se inyecta por vía endovenosa, pero se excreta una parte por riñón y una parte por hígado. Entonces se acumula en el hepatocito, pasa a los conductillos biliares y se excreta por vía biliar. Entonces, como dijimos que las HNF tienen conductillos biliares, las HNF se van a teñir con el contraste y los adenomas no, porque no lo van a poder absorber y metabolizar. Entonces acá ven cómo el contraste, la imagen realza en fase arterial y fase portal, y después de 20 minutos aproximadamente, como dice acá, se escanea la fase hepatocelular y se ve que la lesión tomó contraste. Por lo tanto, esto es casi con seguridad una hiperplasia nodular focal. Estos contrastes son relativamente nuevos, son muy caros, pero los estamos usando, así que eso se puede utilizar acá en nuestro medio. Otra hiperplasia nodular focal, donde se ve el realce en fase arterial, fase portal y fase de equilibrio. A los 20 minutos se hace el scan de la fase hepatocelular y se ve que el contraste persiste en el hepatocito porque lo está metabolizando. Fíjense cómo los quistes permanecen inalterables a lo largo del tiempo, cómo se comporta la aorta, bien blanca en fase arterial, un poco menos blanca en fase portal, ya se hace más hipointensa en la fase de equilibrio, y a los 20 minutos ya el contraste pasó del torrente sanguíneo tanto al hígado como a los riñones y ya no se ve más en la estructura vascular. En la vena cava pasa exactamente lo mismo. Perdón, ahí está. Bueno, 2 palabras de carcinoma hepatocelular. Es el tumor primario maligno más frecuente. Ya mencionamos que tiene una alta asociación con hepatitis B o C, el alcoholismo o enolismo, algunos síndromes metabólicos, que mencionamos la esteatopatitis. También lo van a ver en la literatura como NASH, N-A-S-H, esteatopatitis no alcohólica. Y otras patologías menos frecuentes, como las hepatitis autoinmunes, hacemos seguimiento de eso también, los depósitos de enfermedades por depósito, fundamentalmente de hierro, también se ven en nuestro medio, hacemos seguimiento de las cuantificaciones de hierro, y la enfermedad de Wilson bastante menos frecuente. En los pacientes que tienen cirrosis hepática se le hace el seguimiento fundamentalmente con screening ecográfico cada 6 meses, y se van estudiando todos los nódulos de regeneración para ver si surge algún nódulo con un aspecto distinto, ¿sí? Por eso se considera, digamos, que la ecografía es la herramienta que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la detección del carcinoma hepatocelular. Y como sabemos que la probabilidad de desarrollar un carcinoma es del 3 al 6% anual, entonces es importante hacer este seguimiento, ya que cualquier nódulo sospechoso va a significar que hagamos todos los otros estudios que mencionamos hace un ratito, ¿sí? Ustedes se imaginarán que no sería viable y sería muy costoso hacer cada 6 meses todos los estudios a todos los pacientes con cirrosis, porque no hay sistema que lo pueda soportar.
estudio del carcinoma hepatocelular como de cualquier lesión focal hepática tiene que tener este concepto. Se hace en varias fases, 3 o 4 fases. Una fase sin contraste, una fase arterial a los 30 segundos, una fase portal de 70 a 90 segundos y una fase tardía. Entonces, esto ustedes lo van a indicar como tomografía de hígado o de abdomen multifásica, con contraste multifásico, o resonancia magnética o angioresonancia de hígado multifásica. ¿Qué significa eso? Que hay que inyectar de una manera, digamos, en bolo el contraste endovenoso y tomar en esas etapas precisas. Si no lo hacemos así, el estudio no sirve para este diagnóstico. Servirá para otra cosa, pero no para el estudio de la lesión focal. Entonces, hoy se pide resonancia sin y con contraste en fases. En la resonancia, ya prácticamente por defecto, se utilizan las técnicas de difusión, ¿sí? Y el mapa de ADC, que son otros aditamentos, como yo le decía, que contribuyen y favorecen al diagnóstico. Bueno, acá vemos algunas imágenes focales, ya vimos cómo se ve la cirrosis en ecografía, y cuando hay una imagen que no estaba o que se ve un poquito más grande, con respecto al estudio previo hay que prestarle atención. Así se ve el nódulo de regeneración hipoecoico generalmente, ¿sí? Pero si eso no estaba en el estudio previo, hay que estudiarlo porque puede ser un nódulo displásico. Empiezan así, digamos, en un momento dado se altera la genética de la célula y forma un nódulo displásico, y después ese nódulo displásico se transforma en un carcinoma temprano y después en un carcinoma hepatocelular. Esto está muy bien estudiado. El nódulo de regeneración, en un momento dado, la célula se altera, se muta genéticamente y se transforma en una célula displásica. Se expande esa célula, se reproduce y forma un nódulo displásico. Y en un momento determinado se producen factores de angiogénesis y otros factores vinculados al crecimiento celular que hacen que se produzca un carcinoma hepatocelular. ¿Qué es lo que cambia de un nódulo displásico a un carcinoma hepatocelular? El comportamiento vascular. Ustedes van a ver que en la fase arterial realza con el contraste y en la fase portal se lava el contraste central, ¿sí? El centro se lava, es decir, es el fenómeno de washout. Ustedes si hacen memoria, cuando vimos el adenoma y el HNF, permanecían a lo largo de todas las fases densos o hiperdensos. Acá se produce un fenómeno de lavado, ¿sí? Entonces, ese lavado es el que se identifica con una lesión maligna precoz. Esto no viene al caso. Acá vamos a ver otro ejemplo. Carcinoma hepatocelular. Se produce un realce en fase arterial, que sería este que está acá. Un washout en fase portal, se lava la parte central y permanece un área periférica hiperdensa, que en realidad corresponde al parénquima sano que está como desplazado y forma lo que se denomina una pseudocápsula. Acá vemos el mismo fenómeno, se ve levemente hiperintenso en T2 y en la fase, esta es con contraste, arterial realza y un hiperrealce de la lesión y un lavado brusco en la fase. Acá pasaron 60 segundos, entre los 30 y los 70 pasaron entre 40 y 60 segundos, fíjense lo rápido que se lava. Con esto ustedes están autorizados a decir que esto es en un paciente cirrótico que venía en seguimiento
y que tiene algunas otras alteraciones que podemos ver, pues, si aumentó el alfafeto o si tiene alguna otra alteración, pero con esto le ponen el sello de hepatocarcinoma, no necesita una biopsia. Hay una clasificación que se hace con la mayoría de los tumores, que es una estratificación del riesgo. Uno, de acuerdo a las características de la lesión, dice, esta lesión, vamos a suponer de grado 1, la probabilidad de que sea maligna es bajísima, es del 1%. Y si yo digo que tiene grado 5, la probabilidad de que sea maligna es del 97%. Entonces, en base a eso se hacen estratificaciones y se hacen para los distintos órganos, para la tiroides, empezó con la mama, que es el BI-RADS, hay para la próstata, para la tiroides, para el pulmón, y en general en hígado se lo maneja solamente en el contexto de cirrosis hepatocarcinoma, el LI-RADS. Esto es lo mismo, digamos, si la lesión tiene una determinada cantidad de milímetros, tiene washout, tiene cápsula y aumentó de tamaño en el último tiempo, vamos a tener los LIRADS, los grados más altos, ¿sí? LIRAD 4 y 5, que son los, digamos, prácticamente es equivalente a un hepatocarcinoma. En cambio, si la lesión es benigna, vamos a tener el 1, el 2, el 3. Pasamos, ya falta poquito, les pido un poquito de paciencia. Colangiocarcinoma es un tumor más raro, pero es la segunda neoplasia primaria hepática. Se da más frecuentemente en varones, la edad es de entre 50 y 70 años, el 90% son adenocarcinomas, son tumores agresivos y en general se los diagnostica tarde, por eso tienen una sobrevida baja. A pesar de eso, la única chance quirúrgica es la cirugía. La chance de salvarse, digamos, de curarse, mejor dicho, es la cirugía. Que tiene una sobrevida relativamente baja, 30% a los 5 años. Puede dar metástasis y está asociado a colangitis crónica, colangitis esclerosante, hepatitis B o C, o otras enfermedades más raras de la vía biliar, como son los quistes de colédocos o la enfermedad de Caroli. Puede localizarse en el parénquima hepático, con lo cual se denominan intrahepáticos, y los extrahepáticos pueden ser en los canalículos, ¿no? Periliares, que son los más frecuentes, o en el colédoco distal, que son un poco menos frecuentes. Pero si sumamos 65 más 25, tenemos que el 90% son extrahepáticos. El patrón de crecimiento puede crecer como una masa, un engrosamiento ductal o como si fuese una obstrucción del endoluminal. En ecografía lo que vamos a ver básicamente es el diagnóstico se hace cuando hay una obstrucción de la vía biliar. El paciente debuta con ictericia, en la ecografía siempre en el estudio de ictericia o en el estudio hepatobiliar es el primer método. O sea, si tienen sospecha de una enfermedad hepatobiliar, difícilmente le vayan a pedir una directa de abdomen, salvo que el paciente tenga un cuadro de dolor abdominal. En ese caso, bueno, si hay un cuadro de dolor, vamos a pedir la radiografía de abdomen, pero inmediatamente después la ecografía. Y si la ecografía nos da dilatación de la vía biliar y que muchas veces no podemos saber la causa, entonces avanzamos a la mayor complejidad, tomografía y resonancia. El PET, si bien está mencionado acá, lo dejamos como en un apartado diferente porque tiene que ver con, más que nada, con la estadificación, el seguimiento y las chances quirúrgicas. Bueno, acá tenemos un intrahepático, una lesión hipervascular, centro hipodenso. Generalmente la tinción a veces no se da en manera tan arterial, sino más bien tardía.
y acá se ve uno periliar. Este es el que por ahí estamos más acostumbrados a ver, que es una lesión en el hilio hepático y que obstruye los conductos derecho e izquierdo, en el tumor en la zona del Carrefour. Otro periliar, una lesión. Acá se ve un intrahepático, pero que crece a lo largo de un conducto, ¿sí? Y acá se ve a nivel distal también dilatando el colédoco y seguramente con un patrón de crecimiento más bien parietal. Estas lesiones tienen realce tardío, como les decía recién, porque como tienen mucho tejido fibroso, retraen la cápsula, como se ve acá, realzan tardíamente y es una de las características que lo diferencia de los otros tumores que vimos hace unos instantes. Para finalizar, dos palabras del páncreas. Está ubicado en el retroperitoneo, como mencionó la doctora Ranaletti. Tienen que conocer las fascias del retroperitoneo, repasar un poquito la anatomía, porque esto nos divide una serie de compartimientos. El pararrenal anterior, donde está el páncreas y está pegoteado el colon descendente y ascendente, y después tenemos los riñones envueltos en la fascia perirrenal, en la grasa de Gerota, y después tenemos un tercer espacio que es el pararrenal posterior. La radiografía de abdomen es muy limitada, pero la vamos a usar cuando en cuadros de, por ejemplo, de pancreatitis aguda, cuando hay un hilio regional, podemos ver una asa dilatada. En la pancreatitis aguda, ustedes ya las causas las conocen, no vamos a mencionar, pero las imágenes nos van a permitir diagnosticar, ver qué tipo de complicaciones puede haber, qué pronóstico, de acuerdo a la necrosis, por ejemplo, del páncreas, y puede guiar a procedimientos intervencionistas. Esto es fundamental. Acá tenemos entonces una radiografía de abdomen, donde se ve, si bien está cortada porque es una placa de un libro, se ve parte de las austras del colon, el intestino delgado distendido con niveles hidroaéreos. Acá se ve la imagen típica de pila de monedas, o sea que acá hay una dilatación, digamos, focal del intestino delgado. Acá se ve un poco de aire en el recto. Este paciente tenía intenso dolor abdominal y muy pocos ruidos hidroaéreos. Entonces tenemos que sospechar, sumado a la clínica, al laboratorio, sospechar una pancreatitis aguda. ¿Cómo se ve en la pancreatitis aguda? Se ve el páncreas realza con el contraste, pero se ven cambios en la grasa vecina. Normalmente esto se ve todo negrito, rodeado de grasa, y acá se ve todo edematizado completamente. Así se ve, incluso se ven, fíjense cómo el proceso inflamatorio está delimitado por la fascia perirrenal anterior y el componente inflamatorio denso no pasa al espacio perirrenal. Lo mismo de este lado. Acá la grasa que rodea el hígado también está totalmente inflamada. Así se ve el páncreas, podríamos decir normal. Si usted compara la grasa esta totalmente gris por un proceso inflamatorio con presencia de líquido, acá podemos observar la grasa que tiene toda la misma densidad, bien homogénea, bien hipodensa, en fase arterial. Acá se puede observar una pequeña colección prepancreática, otra más pequeñita posterior, y cambios densitométricos en la grasa por fenómenos inflamatorios. En una fase más, o una etapa más grave de la enfermedad, una forma más grave, es la necrosis de la glándula. Entonces acá inyectamos contraste y no se tiñe ya la glándula porque está necrótica. Entonces esa necrosis y hemorragia
produce una extensa lesión, son las pancreatitis necrohemorrágicas, que muchas veces pueden comprometer la vida del paciente. Si la necrosis se resuelve favorablemente, puede producirse tiene una pared fibrosa que se va a denominar pseudoquiste, como en este caso cuando pasa a la cronicidad. El adenocarcinoma de páncreas es el más frecuente de todos los tumores del páncreas, no el único, por supuesto. Generalmente el diagnóstico se hace por dolor y pérdida de peso, pero generalmente estos diagnósticos se arriban cuando ya la enfermedad está avanzada. Los síntomas de ictericia lo dan cuando tiene obstrucción de la vía biliar en los tumores que están en la cabeza del páncreas, pero puede haber tumores en el cuerpo, en la cola, y esos son más difíciles de diagnosticar. ¿Cuál es la función de la imagen acá? Básicamente, por un lado es detectar la lesión y por el otro lado estadificar. Y en base a eso podemos llegar a decir si el paciente es candidato a la cirugía o es un tumor irresecable. Esto es a manera de ejemplo para que ustedes vean la batería de imágenes que tenemos en resonancia magnética. Como yo les mencionaba, hay una veintena de secuencias que todas juntas ayudan a hacer un diagnóstico. Acá vemos también la colangioresonancia, en la cual podemos estudiar muy bien cuando hay obstrucción de la vía biliar. Como en este caso, se ve una dilatación del colédoco, de la vía biliar intrahepática y de la vesícula, el famoso signo de Barry-Pick, y tenemos la amputación del colédoco a nivel de la cabeza del páncreas y hay una dilatación arrosariada del conducto de Wilson. En ecografía, dijimos que era el primer método para estudiar la dilatación de la vía biliar, se ven de esta manera, como pequeñas imágenes serpiginosas, y se puede ver el colédoco aumentado de calibre, la vena porta el número 3 y la vena cava el número 4. Esto, que habitualmente es filiforme, tiene 3, 4, 5 milímetros, de golpe se ve de 8, 9, 10, 15 milímetros. Nuevamente, si seguimos la tomografía, se ve la dilatación de la vía biliar intrahepática, la porta realzada, acá se ve la vesícula distendida, un paciente que no tiene dolor abdominal, pero sí ictericia. Acá se ve un aumento de la cabeza del páncreas y se puede caracterizar mucho mejor en esta secuencia T2 de resonancia magnética. Es un tumor pequeño, entonces en estos casos lo que se hace es estadificar, esta es la secuencia de difusión, vean cómo la celularidad de la lesión hace de que esto restrinja y se vea blanco o hiperintenso. ¿Cómo se estadifica? Bueno, se estadifica haciendo una angiotomografía y se ve la relación que tiene el tumor con las estructuras vasculares y en base a eso se puede decir si el paciente es candidato o no a la cirugía. Bueno, acá se ve otro tumor, la dilatación del colédoco y del conducto de Wilson, muy groseras, y acá se ve cómo está invadiendo la estructura vascular. Estos casos se tornan de esta manera irresecables. El tumor puede estar alojado en el cuerpo del páncreas, con lo cual a veces el diagnóstico es más difícil, o inclusive en la cola, con lo cual no dan síntomas de ictericia, de obstrucción de la vía biliar, y puede dar dolor o pérdida de peso, pero ya cuando el tumor se manifiesta más avanzado. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. Un segundito, por favor.